sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Aunque un ejército acampe en contra de nuestra, no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros. Amén. Los invito a tomar sus lugares, por favor. Abriremos las Escrituras en este día. Nos sentaremos a los pies de la palabra y a la voz de la palabra escrita. Hoy el Señor nos va a hablar a través del libro de Jueces, en el capítulo 13. Dice así la palabra del Señor. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora,
de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Hasta ahí. La palabra que el Señor nos muestra hoy en este libro de Jueces nos muestra a un Israel que ya hacía años que estaba en la tierra prometida. Esa tierra que le costó tanto poder comprender el propósito de Dios, por el cual Dios los iba a llevar a ese lugar. Fue un proceso muy largo, también de 40 años. Se ve que es una nación que necesita 40 años, 40 años, 40 años. Esperemos que nosotros seamos redimidos y que no nos pase lo mismo. Pero esta nación en esos 40 años de desierto era todo un aprendizaje para poder despojarse cosas que ellos tenían que no dependían de Dios. Se ponían de mal humor, no entendían sus planes, se aceleraban en los propósitos. Y el Señor tuvo que trabajar con ellos, matando una generación y renovando otra generación para lo que Él tenía necesidad de hacer. Pero parece que el aprendizaje no se transmitió. Y este pueblo de Israel no le transmitió a las próximas generaciones, porque en el tiempo de aquí, de este capítulo, donde estaban los jueces, no había reyes todavía. El Señor gobernaba a través de jueces. Aparentemente este pueblo, dice esta palabra en el versículo 1, volvieron a hacer lo malo. ¿Qué es volver a hacer lo malo? Es estar fuera de Dios, apartado de Dios, buscar otros caminos, buscar otros recursos, abastecerse a sí mismo, creer que ellos lo podían. Orfandad. Y acá la palabra nos dice que Israel, aún estando en esa tierra prometida, que le costó tanto poder tenerla y que solamente la mano de Dios se las entregó, volvieron a apartarse de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Hizo justicia, entregándolos a sus enemigos, los filisteos, que eran los enemigos más acérrimos que ellos tenían. Eran como esos enemigos que nunca se pudieron sacar de encima. Y el Señor los entregó en manos de los filisteos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios los entrega, que Dios quita su mano de cobertura. Les quita la protección porque ellos la habían desechado. El Señor le dice, bueno, ahora tus enemigos avanzarán contra ti. El pueblo de Israel no había comprendido que no habían adquirido esa tierra prometida por su mérito ni por sus fuerzas. No habían aprendido que la tierra prometida la habían conseguido por la mano fuerte de Dios. Así que el Señor sacó su mano y dice que por 40 años de vuelta el aprendizaje. El Señor habla a una mujer en la tierra de Dan, una mujer estéril, una mujer que nunca había tenido hijos, y le dice, yo sé que eres estéril, pero te voy a decir que va a haber un milagro para esta generación y vas a concebir un hijo que le va a traer salvación sobre los filisteos a esta generación. Ahora nosotros nos preguntamos y decimos, pero si Él quitó la mano, después el Señor hace nacer en el vientre de una mujer, en su matriz, a alguien que le va a traer parcialmente salvación, porque la misericordia de Dios son nuevas cada día. Y el Señor empezó a mostrarle a esta generación que no lo conocía. Primero el milagro de alguien que no podía recibir un hijo, no podía concebir un hijo. Traerlo a este mundo
para poder traer salvación al pueblo de Israel y empezar a enseñarle en los milagros y en el poder de Dios a la próxima generación. Le dijo: lo único que te pido va a ser un consagrado para mí, va a ser un apartado para mí, pero aún desde el vientre tú te tienes que consagrar, porque aquel que porta lo santificado de Dios debe ser consagrado. Y le dice: no quiero que tomes ningún tipo de alcohol y que no participes de nada inmundo, porque el hijo que portas es consagrado para mí. Si bien conocemos cómo continúa la historia, muchos de nosotros, y sabemos que no fue un final muy feliz, ni llegó a cumplir sus propósitos este hijo, pero sería otra prédica y otra reflexión. Acá lo que importa es el plan de Dios y el propósito de Dios y conocer a nuestro Señor. ¿Qué quiero reflexionar junto a ustedes en este día? En que nosotros tampoco debemos de olvidarnos que el lugar en donde estamos actualmente, en la salvación de Dios, en la tierra prometida de Dios, fue a través de la cruz de Cristo y de su salvación. Que a través de su crucifixión y resurrección, Él nos pudo rescatar de Egipto, hacernos pasar por procesos de algunos desiertos para despojarnos y darnos cuenta que solo la mano de Él es la que nos sostiene, y poder estar hoy en una tierra prometida y empezar a gustar de ese deleite donde Dios nos hizo llegar. No olvidarnos que no es mérito nuestro y que no vale soltarnos de su mano, y que si nos soltamos de la mano de Dios, los enemigos tienen acceso a avanzar sobre nuestras vidas. No le des lugar al diablo. No nos olvidemos de donde Dios nos rescató. Pero más aún no cometamos el error como este pueblo de Israel en la tierra prometida que Dios nos está haciendo vivir. Conquistémosla, pero también conquistemos a las próximas generaciones. Que nuestra transmisión a las próximas generaciones no sea solo de palabras, sino de hechos, de vivencia, de vida. Porque tuvo que levantar a un Sansón para que esa generación conociera a Dios. Porque sus padres, sus ancestros, no supieron transmitir a esta descendencia qué clase de Dios Él era, y se estaban perdiendo. El Señor nos pide una cosa, porque a nosotros también como iglesia nos dio un vientre. Y en medio de las circunstancias que tenemos donde se olvidaron de Dios, en una iglesia que en algunos momentos pudimos, hablo de la iglesia universal y aún también puede caber la iglesia personal, la que tenemos aquí, y nuestra vida. Si en algún momento nuestra matriz fue estéril y no dimos todo lo que teníamos que dar en nacimiento, ha llegado este tiempo donde el Señor va a obrar en un milagro poderoso. Y nosotros como iglesia, la representación de la mujer es la iglesia. E iglesia es eclesia, en griego, sacado para, apartado para, consagrado para. A esta iglesia Dios le está pidiendo que su matriz va a ser llena del nacimiento en este tiempo del Cristo corporativo. Pero Dios nos pide una cosa: vamos a manifestar a esta generación al Cristo que portamos y lo vamos a dar a luz. Pero nos pide: conságrense, no participen de cosas inmundas. No sean dados a ningún tipo de descontrol que puedan tener, sino que se consagren, porque lo que estamos portando y de lo que nos estamos embarazando, iglesia, para estos tiempos que se vienen, es santo, es poderoso, es el Cristo que va a ser manifestado a este mundo, y todo ojo lo verá, y todo mundo va a poder arrodillarse y reconocer a nuestro Dios. ¿En dónde van a ser? A través de la iglesia. El Señor va a llenar estas matrices para la clara representación de Cristo a este mundo. Entonces, reflexionemos. No te olvides por qué estás en tierra prometida, que no es tu mérito, sino que es Cristo en ti, su crucifixión, su resurrección, su vida.
tienes una responsabilidad de transmitir a las próximas generaciones vida. Y tenemos una responsabilidad como apartados, como iglesia, a poder llenar nuestra matriz del Hijo de Dios, nuestro Salvador, para la representación de las próximas generaciones. Te invito a cerrar tus ojos y que puedas meditar en esta palabra. Si tu matriz está siendo estéril, en ti, en la iglesia que sos, hay un milagro hoy que va a tomar lugar. Y Dios viene a decirte, la voy a llenar. Si te acercas a mí, porque este matrimonio era apto por Dios. Quiere decir que estaban dispuestos. La matriz de esa mujer estaba dispuesta a poder concebir a alguien que iba a traer justicia para esa generación, que iba a hacer volver la mano de Dios sobre los enemigos y a dar cobertura otra vez. Reflexionemos, pueblo, si nuestra matriz está preparada. Meditemos. Su lugar, por favor, y crea que viene en cambio, viene la obra de Dios manifestándose y actuando y obrando en favor de sus hijos. Aleluya. Y en estos días venimos hablando, y el mensaje que tenemos de la semana pasada y que estuve compartiendo toda esta semana es cómo tener dominio en medio de la adversidad. Entonces, si tenemos una situación conflictiva, adversa, una situación contraria, cómo mantener el dominio en medio de la adversidad. Y estuvimos hablando cómo la adversidad a veces viene y va a sacar a luz, nos va a exponer. La adversidad trabaja a tu favor. Verás a Dios operando en medio de la adversidad. Una de las cosas que decíamos es que la adversidad va a exponer la gloria de Dios. La adversidad va a sacar a luz dones que Dios depositó y usted no los tenía tal vez descubiertos, no los tenía presentes, pero de pronto en medio de la adversidad se van a manifestar esos dones. ¿Sí? La adversidad expone cosas, la adversidad también nos purifica, pero por hablar hay veces de la adversidad o de los procesos, no nos olvidemos de que toman lugar también sucesos sobrenaturales, gloriosos, que el poder de Dios, la mano del Señor se manifiesta. Si usted tiene que creer en lo sobrenatural de Dios. Hay veces porque hablamos de lo uno, nos dejamos de lado lo otro. No es esto o esto, no. Son las dos cosas que operan en nuestra vida. Hay personas que hay veces lo que quieren es, como dijimos, ¿no? Como el hijo pródigo. Quería herencia sin relación. Quería beneficio sin una relación de pacto. Quería lo que produce y lo que la casa le provee, pero no quiere estar ligado a una vida de relación, de pacto con el Padre. Por eso le dijo al Padre, dame la herencia, dame los bienes que me corresponden como heredero, pero se desconecta de la casa. Y es muy común la persona o esa práctica de aquel que quiere deleite sin pacto. Lo vemos hoy en la juventud, lo vemos hoy en la práctica que tiene hoy la humanidad.
donde puede tener patrones de conducta, pero no asume sus responsabilidades, no asume su rol. Hoy yo contaba en la primera reunión, un jovencito de esta casa que comenzó a venir a nuestras reuniones, tenía 22 años y ya era papá de 2 criaturas. El punto no es ese problema, es que las 2 criaturas eran con diferentes mujeres, nunca había asumido el pacto. Producía hijos porque tenía la capacidad genética, pero no tenía la gracia de padre, ni nunca asumió la responsabilidad de padre. Pero me comparte que está saliendo con una chica, que sería otro caso, y había embarazado a otra anterior. Quiere decir que 22 años y tenía 2 hijos ya, un tercero en camino y saliendo con otra joven. El problema no es solamente el desorden, es cómo está trayendo a la vida una generación en la cual le está transfiriendo una ausencia de paternidad, la imagen del padre, la cobertura del padre, el señorío de ese padre, porque ya 22 años. ¿Y por qué alguien opera así? Porque todavía no dejó de ser hijo, no transicionó a la madurez, que era otra de las cosas que hablamos hace una semana, que Dios quiere transferirnos y brindarnos lo que podríamos decir obsequio, regalo, dones, quiere transferirnos, pero no se transfieren esos regalos a hijos inmaduros. Por eso siempre hablamos de la madurez, del crecimiento, de que debemos desarrollarnos como hombres y mujeres en fidelidad en Dios. Por eso hablamos que en la adversidad nosotros podemos tener ese patrón de conducta de tener el dominio. Y dominio no es manejar al otro ni manejar el problema. Porque Jesús estaba en la barca y no se propuso manejar la barca y dominar la barca. Jesús estaba durmiendo en la barca. Pero él tenía dominio en sí y sabía que podía tener dominio sobre el resto de las cosas. Jesús fue despertado por los discípulos, no por el problema. A él no lo alarmó el problema. A él el problema no le quitó el sueño. El Señor seguía durmiendo en medio de la tormenta. Los discípulos tuvieron temor por la vida y dijo, no te da cuidado que perecemos. Y Jesús le habló de la fe. Y de la fe de ellos, no de la fe de él. ¿Dónde está vuestra fe? Porque el Señor tenía dominio y eso es lo que venimos hablando. Cómo operar en una situación adversa, cómo operar en medio de una crisis, cómo funcionar. Y son todas estas cosas que venimos trayendo sobre esta casa. Ahora, en ese dominio, ¿qué sucedió luego? El Señor hizo algo que le habla a la tormenta y la tormenta se detiene. Por eso yo te decía, porque hablemos de adversidad, no quiere decir que no estamos creyendo en cosas sobrenaturales, gloriosas y que pueden tomar lugar. Si usted está atravesando una adversidad en su cuerpo físico, atentando contra tu salud, puede ser un proceso, pero también puede ocurrir un suceso sobrenatural. Que esta sea la mañana de tu sanidad, que esta sea la mañana de transformación. Que mientras usted está aquí participando de esta reunión, ese hijo, ese familiar, ese ser querido que abandonó los caminos de Dios, donde está, Dios está tratando con él. Hay un joven de esta casa que mientras estuve en el lapso entre un culto y otro, estuve hablando con un hermano y lo cité a él, el Señor me dice que en este momento él está pasando un hecho que es algo como, no sé cómo decirlo, como un accidente, pero no es que le va a suceder un accidente a él, le va a suceder algo de repente, pero atrás de eso va a producir lo que cantamos recién, va a ser cautivado. Amén, va a ser cautivado. Yo les contaba a los hermanos esta mañana que leía una declaración de Juan Balistrelli. Juan es un maestro de la palabra, un hombre de Dios tremendo, y escribió en su portada, escribió, vienen por tu cabeza. Y eso hay veces a uno le da miedo, ¿no? Pero es que el enemigo quiere cautivarte tu cabeza, pero usted está cautivado por Cristo. Amén. El Espíritu Santo va a venir por ti. El diablo no tiene lugar. Dígale a alguien, vienen por tu cabeza.
Como, yo me acuerdo cuando tenía la edad para hacer el servicio militar, que era, en esa época todavía era obligatorio. Y entonces uno de los rumores, yo me salvé el servicio militar, me salvé por número bajo, ¿no? Y se corría el rumor de que si necesitaban soldados iban a inscribir a todo y tenía que ingresar yo también. Y se decía que los ingleses tenían los mercenarios Gurkha que venían degollando, ¿no? Y entonces yo ya me veía en las Malvinas con los Gurkha. Ya soñaba en las noches que venían los Gurkha ahí cortándole la cabeza a Miguel. Y de pronto en esta mañana yo le digo, vienen por tu cabeza, y hay algunos que hacen así. ¿Vio como el emoji ese que te pone los ojitos así? Se les puso los ojitos así como diciendo, vienen por tu cabeza. Dice, como cuando venían los Gurkha ahí cortando. Tranquilo, el Señor ya tomó tu cabeza, tu vida te ha cautivado. Usted es un hijo de Dios y está tomado por el Señor Jesucristo. No existe nada en su vida, creo, que no se le haya entregado al Señor. Todo le pertenece a Él. Todo es de Él. Vayamos a este relato bíblico que yo lo he nombrado, pero quiero traerlo en esta mañana. Quiero que vayamos al libro de Primera de Samuel en el capítulo 28, versículo 3. Entonces, hemos visto que el hijo pródigo quiere beneficio sin una relación con el padre. Y el hijo pródigo, la ausencia de ese beneficio no lo hizo volver a la casa del padre. Le consulta a los ciudadanos de la ciudad y le dice, ¿qué puedo hacer? Y uno le dijo, anda a mi campo y trabaja con los cerdos. Se puso a hacer una tarea para la cual él no debería realizar. ¿Pero por causa de qué? De consultar a un ciudadano, a uno que estaba en el mismo estado o peor que él, y lo lleva y lo manda a su campo. Cuando estaba en el campo trabaja con los cerdos, pero cuando llega al punto que tiene hambre, se da cuenta que nadie le suministra para comer y tiene que pedir permiso. Y lo que estaba a punto de comer era la dieta de los cerdos. Dígale a alguien, nunca Dios pensó en una dieta de esa para tu vida. Nunca la idea de Dios fue la dieta de los cerdos para ti. Dios tiene manjares preparados. Así es, si en algún momento está mordiendo el polvo, es porque anduvo consultando a ciudadanos y no al Dios eterno. Siguió el consejo de un ciudadano y no el consejo de Dios. Le estuvo buscando la consulta a un ciudadano que te mandó al trabajo más inmundo y en medio de eso inmundo desear subsistir y no te lo permiten si no es con permiso. Y no nos damos cuenta que la libertad que tenemos en Cristo Jesús. El Señor dijo, conoceréis la verdad y la propia verdad que usted carga lo hace libre. Amén. Primera de Samuel capítulo 28 versículo 3 dice, ya Samuel había muerto. Samuel era como el patriarca espiritual, era la cobertura. Y dice, había muerto y todo Israel lo había lamentado, esa muerte, la lamentó. Y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Saúl no quería nada de adivino. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Cuando Saúl se vio y hizo un razonamiento humano y terrenal, la turbación empezó a ser perturbado
por la mente y por lo que veían sus ojos. En la semana predicamos el día jueves que en el libro de Romanos nos dice que Abraham no se debilitó al considerar las cosas naturales, su cuerpo físico y el de la mujer. Fíjese que alguien aquí considera la situación y se turba. Hay mucha gente que al mirar y decir, ¿y cómo hago con todo esto? Está en una guerra, y una guerra es una cosa de vida o muerte. Y ahí él comienza a perturbarse y no sabe cómo afrontar a un enemigo. ¿Cuál es el mensaje que estamos trayendo? Es dominio en medio de la adversidad. Él se encuentra frente a una adversidad y no tiene dominio. Ahora, esto no es obra de la casualidad y no es un miedo que nos puede tomar a cualquiera y cualquiera podemos tener temor en medio de una circunstancia. No, esto es la consecuencia, o esto es la cosecha, o esto es una vida autónoma separada de Dios. Eso es lo que le pasó. Ahora no lo tiene a Dios. Actuaba de una manera mecánica llamando a un profeta y decía, vení que te necesito. Y lo convocaba para ciertas cosas. Hay gente que se mueve de esa manera. Hay gente que lo usa a Dios tipo salvavidas. Necesito esto, me agarro del salvavidas, me salvo y después lo libero porque ya estoy en tierra firme. Operan de una manera simplemente para que le solucionen cosas. Pero ahora el profeta muere y se encuentra que no tiene ese que lo llamaba y lo asistía frente a la adversidad. Y se encuentra con un ejército que lo ve poderoso y el miedo lo apodera. ¿Y cómo hablamos? ¿Cómo tener dominio? ¿Cómo uno actúa frente a la adversidad? Una de las cosas que hace la adversidad, expone pecado y expone posiciones inexactas, imprecisas de nuestra vida. La adversidad saca a luz y muestra que estábamos parados o estábamos confiando o estábamos posicionados de maneras incorrectas o imprecisas. Por eso, yo en esta mañana le quiero mostrar estos dos relatos, pero no son históricos, sino son revelacionales. Cómo este hombre, que es el rey de la nación, se encuentra frente a un ejército y no es simplemente temer ante alguien más poderoso. Teme porque está vacío de todo, no tiene a Dios, el Señor no es su Señor, no es su Dios, y se encuentra completamente solo. El versículo 6 dice, y consultó Saúl a Jehová. ¿Cree que puede seguir de una manera mecánica con las cosas de Dios? Y dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor, que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué? Pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir. Entonces Saúl le juró por Jehová. ¿No? Hay gente que cree que está consultando a los demonios, pero se pone a jurar por Dios. Y lo juro por Dios. ¿No? Yo me hacía acordar ese hombre que está a punto de llevar a su amante a un hotel alojamiento, pero dice, primero vamos a almorzar algo y después vamos a pecar junto al hotel alojamiento. Y cuando están por almorzar le dice a la chica, no, pará, yo tengo que dar gracias por los alimentos. Cristiano el tipo, ¿eh? Pero en 10 minutos después iba a ir
a un hotel alojamiento, ¿no? Y parece que Saúl hace lo mismo, jura por Dios y le está consultando a una hechicera, a una que consulta a los demonios y que opera para el reino de las tinieblas. No, te lo juro por Dios que no te voy a hacer nada. Gente que está así, utiliza las armas de acá en el tiempo en el ámbito de las tinieblas. Si está haciendo eso, ya te cortaron la cabeza, como te dije antes, ya vinieron por tu cabeza. Él le promete que no va a ser así. Entonces, dice el versículo 10, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Imagínense, ¿no? Todo este ambiente de consultando demonios, ¿no? Pues tú eres Saúl, el rey, le dijo la mujer, no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. Y no me responde más, ni por medio de profeta, ni por sueño. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Hago un punto. No es que se le apartó ahora. Saúl reina 40 años, igual que David. Entre el año 2 y el año 3, Dios se aparta de él. Quiere decir que reinó 37 años sin la unción de Dios. Se puede estar en el trono 37 años sin Dios. Israel celebró los días de Samuel alabanza y adoración a Dios sin el arca. Es una figura de que la iglesia sin gloria, la iglesia sin presencia de Dios, la iglesia sin la manifestación y la dirección y la vida del Espíritu Santo. Hay gente que subsiste, sigue haciendo las mismas prácticas y sigue ejecutando las mismas cosas. Todo sin Dios. 37 años sin Dios. Subsistió en el reino, pero ahora se enfrenta a una batalla y dice, me doy cuenta que Dios no está conmigo. Hay gente que no se dio cuenta que hace 37 años que ellos dejaron a Dios y creían que la vida podía seguir y la forma de vida podía seguir sin necesidad de Dios, como diciendo, la vida sigue igual, no necesito a Dios. Y le dice, decime qué tengo que hacer, porque recurren a Dios solamente para que les solucione. Recurren a Dios para un suceso, saname, ayúdame, tocame, bendecime. Relación, en realidad quieren beneficios sin relación, sin pacto, sin acuerdo. Y mire lo que le dice. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Si tenés a Dios de enemigo, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová, entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos. Mire lo que dice, y mañana estaréis conmigo. Esto parece como el cuento ese, ¿no? Que si eran dos amigos que si uno moría primero, el otro tenía que venir a llamar al otro y avisarle si había fútbol en el cielo. Entonces murió uno y el otro estaba durmiendo y un día se le apareció y le dice, ¿quién sos? Roberto. Y le dice,
pero Roberto murió. Y sí, no habíamos quedado que el otro venía a visitarlo. Y le dice, ¿hay fútbol en el cielo? Sí, mañana jugás de 9. ¿Sabe lo que le está diciendo Samuel? Mañana te veo acá. Mañana morís y te vas al infierno. Eso le está diciendo. Tenés fecha de vencimiento. Dice, Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos y mañana estaréis conmigo. Pero mire lo que dice. Vas a estar vos y tus hijos. ¿Qué le transfirió a la otra generación? Los cortó a todos, los maldijo a todos, los vació de Dios a todos. Mañana vas a estar vos y tus hijos. Los 3 hijos de Israel. De Samuel murieron de Saúl en el mismo día. Los 3 hijos del rey Saúl, abandonando a Dios, mueren en el mismo día. Muere él y corta toda una maldición y transfiere una maldición a la descendencia y a la generación futura. Hay gente que vive, subsiste y dice, no, fíjate que la vida sigue igual, sin Dios. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cómo es la base del mensaje que yo estoy trayendo? Es la adversidad, es dominio en medio de la adversidad. ¿Cómo administramos la adversidad? ¿Y qué produce la adversidad? Una de las cosas que tenía para decirle hoy es que la adversidad es el móvil. La adversidad es lo que te va a llevar a tu destino, a tu propósito. Hoy decía que la adversidad es tu taxi a tu destino. Así como Job estaba allí y teniendo que ir a una ciudad como Nínive, comenzó a ir a otra ciudad que se llama Tarsis, pero la ballena lo escupió en el propósito, lo vomitó en el propósito. Es el móvil para tu propósito. Hoy si usted tiene una adversidad, pero está con Dios, eso te va a llevar al destino y va a liberar dones en tu vida, vas a sacar a luz habilidades y cosas sobrenaturales porque el Señor está contigo. Pero se te puede presentar un enemigo sin Dios, no importa si es más grande o más pequeño, pero sin Dios estás a la deriva. Él se encuentra frente a un enemigo sin Dios y dice, Dios, ayúdame, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Nunca consultó a Dios. Ahora en el problema le quiere consultar a Dios y quiere buscar el recurso de Dios. En el capítulo 30 de este mismo libro, dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag. Siclag era la ciudad donde vivían, donde ellos habitaban. Al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y Siclag. Y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todo lo que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero nadie había dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. ¿Sabe qué? Era tan grande el poder porque todos los valientes estaban con David, los hombres de guerra estaban con David. Y vinieron los amalecitas y le llevaron todo y le prendieron fuego. Le llevaron el ganado, le llevaron la riqueza, le llevaron los bienes, le llevaron las mujeres, los niños, se los llevaron todo. David vuelve de venir de batalla con todo su ejército. El versículo 3 dice, vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada. ¿Sabe lo que es volver a tu casa y verla quemada? Y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz. David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Usted se piensa quiénes son los que están con David. Con David está el ejército de los vencedores. Con David están esos valientes. Con David están esos 3 que mataban a ejército ellos solos. Con David están los 30 que podían vencer y lo que David les pedía ellos resolvían. Eran hombres de guerra. Eran hombres que venían de pelear contra ejército. Eran unos guerreros, pero de pronto les llevan la mujer y los niños y lloran amargamente. Dice que lloraron hasta que se quedaron sin fuerza. Vienen de una guerra y se encuentran con el dolor de que le destruyeron la casa y le llevaron la mujer y los hijos. Amalek es un pueblo. Amalek es el pueblo que Dios le pidió al rey Saúl que los atacara,
y los borrara de la tierra. ¿Qué hizo el rey Saúl? Se hizo el buenito. No te hagas el bueno con lo que Dios desprecia y desecha. No te hagas el amable con aquello que Dios no quiere y sabe que no es beneficioso para tu vida. Hay veces nosotros nos queremos hacer los misericordiosos con lo que Dios no nos llamó a ser misericordiosos. Y bueno, déjalo, pobrecito. Hay que tener amor. Hay que tener amor por lo que Dios tiene amor. Amalek representa el espíritu que viene a atacar tu debilidad, tu retaguardia, tus espaldas. Amalek fue el que atacó a Israel cuando Israel era un peregrino, venía cruzando el desierto y padeciendo 400 años de cautiverio y Dios estaba con él. ¿Quién fue Amalek? El que vino y lo atacó por detrás. ¿Quiénes son los que vienen atrás? Las mujeres, los ancianos, los niños, todo el peso. ¿Qué hizo Amalek? Lo atacó. Amalek no es que ataca el pecado, Amalek ataca tu debilidad. Tal vez hay áreas que uno desprotegió, no las tuvo tan presentes, no las tiene tan en cuenta, no es tan atento a eso. Tal vez no es la habilidad que vos tenés. Ahí es donde viene Amalek a atacar. Ahí es donde Amalek viene a poner y es siempre la retaguardia. Una debilidad no es como cuando la Biblia habla de la debilidad por el dinero o por las mujeres o por el pecado. No está hablando de eso. Está hablando de áreas donde nosotros no administramos. De pronto yo puedo ser un hombre capacitado para ciertas tareas, pero no soy bueno para el manejo del dinero. Puedo de pronto ser engañado con el dinero. Me pueden estafar con facilidad. No es mi área. Yo puedo ser un generador, pero no un cuidador o un correcto administrador. Y el diablo viene a esas áreas, viene a esas partes donde uno de pronto dice, yo no soy bueno, de pronto soy un poco desordenado, no cuido mi ropa, la dejo tirada. Entonces hay áreas donde uno no es tu fortaleza. Ahí viene Amalek a atacar. ¿Y qué le pasó a Saúl? Saúl es asesinado por una amalecita. Lo que él no quitó de su vida es lo que vino y le quitó la vida a él. Lo destruyó a él. Saúl consulta a Dios y Dios le dice, mañana vas a morir vos y toda tu familia. Ese es el resultado de una vida sin Dios. ¿Qué hace David? Tiene el problema que le llevaron las mujeres y que viene de la batalla y de la guerra y de todo esto, y todos están llorando porque están en un estado de angustia tremenda. David es el líder, David es el hombre puesto por Dios. Usted sabe que cuando un líder está en el liderazgo toma decisiones y esas decisiones son las que el resto lo va a seguir. Si son beneficiosas, el resto te va a aplaudir. Pero si de pronto hubo alguna situación contraria, puede ocurrir lo que le ocurrió a David. Entonces, el versículo 6 dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. El ejército de todos esos. Estaban los hijos de Dodo que habían vencido a gigantes. Estaban todos esos hombres que eran tan valientes que un día David le dijo, ¿cómo me gustaría tomar agua del pozo de Belén de Judá? Y estos se jugaron la vida y caminaron entre medio del ejército enemigo porque eran valientes solamente para cumplirle un deseo al líder. Ahora estos están pensando, vamos a matarlo, esto hay que matarlo, esto es culpa de David, hay que matarlo. Y dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Apedrear a alguien es el pelotón de fusilamiento de esa época. Pues todo el pueblo estaba en angustia de alma. Cada uno por sus hijos y por sus hijas y por sus mujeres. Más David, ¿qué dice? Se fortaleció. ¿Cómo es el mensaje? Dominio en la adversidad. David se fortalece en Dios. Dios está con David. Saúl ve el ejército enemigo y dijo, ¿cómo hago con esto? ¿Cómo hago? Sí, ya había vencido muchas veces. Pero ahora, sin Dios, él sabe que no hay victoria. ¿De dónde nosotros capturamos la idea que podemos seguir
o operar fuera de los principios y fuera de los planes y propósitos de Dios. La construcción de la Torre de Babel no es un hecho histórico. Eso es la representación de este hombre llamado Nimrod, ese rey que era poderoso y que se mostraba fuerte delante de Dios. Es la manera de operar de una cultura que no tiene en cuenta a Dios y que cree que logra cosas sin la necesidad del Dios de los cielos. Babel es la plataforma para Babilonia. Y tanto Babel como Babilonia, lo hemos enseñado aquí, es confusión, es la demostración, es que te muestran los resultados para decirte, mira sin Dios todo lo que he hecho, mira sin Dios como nosotros conquistamos y operamos, mira sin Dios se puede vivir. Nimrod es ese rey que viene a demostrarte una vida afuera, no tiene en cuenta a Dios, no necesita la guía de Dios, construye y edifica. Y te lo muestra y te dice, mira el edificio que hago sin Dios. No necesito a Dios. No necesito ni la mano de Dios, ni los recursos de Dios, ni la ayuda de Dios. Nabucodonosor llegó a tener el máximo esplendor y gobierno y dominio babilónico sobre todas las naciones de la tierra, gobernando sin Dios. Una vida sin Dios. Pero Daniel era alguien que caminaba con Dios y que tenía dominio en la adversidad. Y que el rey lo amenazó y él dijo, bueno, nosotros le vamos a hacer caso a Dios y nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios. Voy a hacer lo que tenga que hacer. ¿Me querés mandar con los leones? Mandame con los leones. ¿Me querés mandar al fuego? Mandame al fuego. Pero Dios está con nosotros. La adversidad viene a exponer tu naturaleza. Si usted carga una naturaleza divina, o todavía tu humanidad es la que tiene gobierno y dominio, si todavía estás operando en sudor de la frente, o estás conectado a la provisión y al Dios todo proveedor y todopoderoso, la adversidad va a exponer qué es lo que cargas dentro tuyo. Esta mañana yo hablaba de que cuando el Señor fue crucificado en una montaña que se llama la Calavera. En el lugar de la calavera, de los sepulcros, de la muerte, Cristo fue levantado ahí. Enfrente había una montaña que era un huerto donde se cultivaban olivas y que es donde Jesús fue a orar. Y es donde sacamos la expresión, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él quería que cuanto antes ir a la cruz y cumplir con lo que había que hacer, pero le pidió que pase de él la copa. Ese lugar donde está lo que llamamos el Monte de los Olivos es llamado también un lugar de prensa, porque las olivas necesitan ser prensadas para sacar el aceite de olivo. La adversidad viene para ejercer una presión, para ver cómo administrás y cómo afrontás esa situación adversa y contraria. La adversidad expone tu naturaleza. La adversidad expone si hay posiciones inexactas y imprecisas. Sobre qué estabas parado, apoyado, confiado. Debes fiarte de Dios de todo tu corazón. Termino con esto rápidamente. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 37, Jesús hablando con sus discípulos, Juan 8:37, lo están despreciando al Cristo. Y le dice el Señor, 8:37, sé que sois descendiente de Abraham. Le hablaban de un concepto terrenal y natural. Pero Jesús dice, pero procuráis matarme. ¿Por qué lo procuran matar? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Vengo predicando cosas
Y hay personas que hacen todo lo contrario. Y uno se pregunta, ¿escuchó o no escuchó? Sesión tras sesión hablando de relaciones hebrónicas. Y hay gente que se junta a cualquiera. ¿Por qué hace eso? Porque cree que no le va a afectar. Cree que no hay nada en eso. No hay nada de malo. Porque la palabra no está teniendo cabida. Versículo 47. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque ¿qué? No son de Dios. Examine si de pronto estamos hablando un principio, estamos hablando una palabra, estamos operando y enseñando sobre la casa de una manera. Y usted dice, bueno, pero yo veo que este no lo hace en otra. Usted tiene que identificar enseguida. Y si no la hace y lo que se está hablando son las Sagradas Escrituras y no la está viviendo, entonces me tengo que identificarlo enseguida. ¿Es de Dios o no es de Dios? La palabra no encuentra cabida en él. ¿Por qué no encuentra? ¿Por qué no hay un depósito? Si nosotros debemos guardar en el buen depósito. Como le dijo Pablo a Timoteo, guarda en el buen depósito. Usted y yo somos esos buenos depósitos de la gracia de Dios y de la palabra de Dios. En el libro de Job, capítulo 34, no es tirar versículos hacia a la deriva, sino fíjese cómo esto va estableciendo un orden o unos principios. Job capítulo 34, versículo 1 al 3 dice, además Eliú dijo, oíd, ¿a quién le habla? A sabios. ¿Quiénes son los sabios? Los que temen a Dios. Oíd, aquellos que temen a Dios, mis palabras, dice Eliú. Y vosotros doctos, que son los entendidos, pónganle atención a esto. ¿Por qué Apocalipsis repite y dice, de cierto te digo, el que tiene oído, oiga? Porque puede tener oído, pero no le está prestando atención. Está escuchando, pero no le está dando cabida a la palabra. Cuando estamos hablando de adversidad, estamos hablando cómo vamos nosotros a administrar el dominio en medio de la adversidad. Y les habla Eliú. Vosotros, doctos, estad atentos. El versículo 3 dice, porque el oído prueba las palabras como el paladar gusta que uno come. El oído prueba la palabra como el paladar gusta lo que come. Cuando usted come dice, uy, está caliente, está rico, está bien cocido, está sabroso, le falta sal. ¿Qué estás escuchando? ¿Cómo está tu oído? ¿Cómo está tu conexión a tu fuente? ¿Te has desconectado? ¿Un hecho produjo una desconexión y empezar a operar en una manera incorrecta? No sé los años que usó Saúl a Dios de una manera sistemática. Y lo usó el rey Saúl a través del hombre de Dios, Samuel. A través de tener una buena conexión con alguien. Pero un día se le murió Samuel. Y un día se encontró frente a la situación crítica de un ejército enemigo. Y quiso usar a Dios de la misma manera. Pero ya Dios se había apartado. Hace 37 años se había apartado. En realidad, él se apartó de Dios. ¿Cómo se apartó? Desechó la palabra de Dios, desobedeció la palabra de Dios. Nimrod construye una ciudad que es testimonio y ejemplo a la humanidad de su tiempo. ¿Cómo la construye? La construye en su propia intelectualidad, en su propia capacidad. Cuando una persona desecha los principios y desecha los fundamentos, empieza a operar en su propia intelectualidad, en su propia capacidad, pero eso no es lo peor. Le está diciendo a Dios,
no tenés razón, no te necesito y lo puedo hacer por mí mismo. Y me puedo valer por mí mismo. ¿Sabe lo que dice Dios? No hay ningún problema. No me meto donde no me llaman. Dios se desentiende. Dios no se va a meter en donde no es convidado, no es atrevido, no es un usurpador, no es alguien que va a violentar tu voluntad. Por eso que en esta mañana seas cautivado por el Señor y hagas a Jesús el Señor de tu vida. Lo invito a ponerse de pie. Vengan los chicos, por favor. Cierra tus ojos en esta mañana y ten un momento personal, individual. Y los que me ven a través de internet también comiencen a identificar cómo estoy administrando la adversidad. ¿Estoy teniendo dominio o al observar las cosas desde el plano, desde la razón, lo físico, lo natural, el miedo me invadió, los temores me invadieron, comenzó a tomar lugar? Ayer, el jueves, decíamos que Abraham en el libro de Romanos nos dice que se miró a sí mismo y estaba como muerto porque era casi de 100 años. Su mujer era estéril de toda la vida y ya su matriz no podía producir. Pero dice que no se detuvo mirando ni a él ni a su esposa, sino que se fortaleció, dándole gloria a Dios, y creyó esperanza contra esperanza, no mirando las circunstancias. Ese es un hombre de fe, y la fe le fue contada por justicia. ¿Qué nos dice Romanos 15? Que eso no se escribió solamente por Abraham, eso se escribe para nosotros. Hoy habrá hombres y mujeres en esta casa que su fe será contada por justicia. Hoy es esta mañana donde, más allá de ver toda la adversidad y toda la oposición que viene contra ti, usted se alimenta y se fortalece en fe en Dios y cree en esperanza contra esperanza. Y no considera las circunstancias, sino considera la grandeza y el poder de quien te habló, de quien te comunicó. Yo soy tu Padre, yo soy tu Dios, yo soy tu Señor, yo soy tu libertador, yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador. Yo soy lo que usted necesita que Él sea. Si usted necesita salud, si usted necesita restauración, si usted necesita un milagro, si usted necesita una manifestación poderosa de algo sobrenatural para restaurar el hogar, la familia, la comunión en la casa, Él está allí. Pero no lo utilices simplemente para extraer un beneficio y no tener una vida de pacto con Él. Entra en pacto, entra en acuerdo, entra en intimidad con Dios. Señor, yo oro por cada persona, oro por esta vida, oro para que hoy hagas a Jesucristo el Señor de todo, el Señor de tu vida, que le encomiendes a Dios todo, que le entregues tu corazón. Es muy común venir al altar y levantar un bebé y decimos se lo entregamos a Dios. ¿Sabe lo que le estamos diciendo? Te pertenecen. Me lo diste a mí, pero yo te lo doy a ti. Me lo pusiste en tus manos, en mis manos para que los críe, pero yo lo pongo en las tuyas. Yo te lo dedico a ti, Señor. Yo te lo doy a ti. Tú eres mi Señor. Esta mañana haz eso con tu vida. Entrégasela y dile: pongo mi vida en tus manos. Pongo toda mi situación y circunstancia en tus manos. Pongo todo esto que estoy viviendo y atravesando, porque solamente tú tienes poder, palabra de vida eterna. Firme permanece.